Soy Pedro Salgado. Mis orígenes son de un pueblo de Guimarães, en Portugal. He venido a hacer Erasmus hace 12 años a Bilbao y por aquí me he quedado. Me llamo Erika Yurre, soy de Bilbao y hace 7 años pues, nos vinimos a vivir a Carranza. Y aquí empezamos con nuestro proyecto agroecológico y que ha acabado pues, en montar un obrador de pan ecológico, que es un poco el punto fuerte en el cual estamos invirtiendo nuestras energías ahora mismo. Bueno, para la elaboración del pan se pueden usar diferentes tipos de harinas para el tipo de pan que queremos hacer. Las harinas que utilizamos son harinas procedentes de agricultura ecológica y procuramos que sean harinas lo menos refinadas posible, ¿no? El pan que hacemos es pan de masa madre, entonces para ello lo que hacemos es coger la masa madre que tenemos guardada en nevera y la refrescamos añadiendo agua y harina. Es decir, esas levaduras están ahí paradas, entonces para que vuelvan a tener actividad lo que necesitan es alimento. Le echamos la misma cantidad de agua y la misma cantidad de harina. Las bacterias vuelven a tener alimento y se vuelven a reproducir, ¿no? Entonces esa masa madre es lo que va a hacer que luego la usamos para meter el pan y esperamos, dependiendo de la temperatura y las cantidades que le pongamos, pues entre unas 4 o 6 horas o toda la noche, dependiendo de lo que necesitamos, y tenemos la masa madre lista para juntar con el pan. Luego, el proceso de hacer el pan es coger esa levadura que nos ha fermentado, juntamos agua y harina y amasamos. Hay un proceso de amasado y ahí sí que es importante, tanto la masa como el ambiente, hay una temperatura mínima para que la masa no quede demasiado fría, ¿no? Sería como ideal temperatura ambiente entre unos 20-22 grados y que la mezcla de todos los ingredientes pues sumen los 75 grados, que dividido entre harina, agua y ambiente pues dé más o menos unos 25 grados de masa, ¿no? Es decir, cuando amasamos, mezclamos todos los ingredientes, la masa tiene que tener más o menos una temperatura de 25 y que el ambiente no baje de los 20 grados para que luego esa masa no se enfríe demasiado. Luego, después del amasado, dejamos la masa reposar, cubierta con un trapo. Coger el pan y dividirlo en el número de piezas que queramos hacer. Y luego le damos la forma que queramos que tenga nuestro pan. Puede ser en forma de barra, puede ser en forma de hogaza, más ovalada, y se deja reposar de nuevo para hacer la segunda fermentación en pieza, se dice así. Es muy importante que el pan haga las dos fermentaciones. La primera en bloque y luego la segunda ya en el molde. Y esto aporta al pan más durabilidad y es una de las grandes diferencias entre el pan artesano y el pan industrial. El pan industrial normalmente no tiene una segunda fermentación. De la amasadora pasa directamente a un proceso de barras y de ahí va al horno. Entonces, bueno, es lo que hace también que el pan se endurezca más rápido, se quede como o incluso más blando, bueno, depende de la estructura que tenga el pan. Una vez que tengamos el pan ya con la segunda fermentación hecha, lo que hacemos es coger el pan y meterlo al horno. Es importante, si podemos controlar que el pan tenga dentro del horno al principio un poco de humedad, esto nos va a ayudar a que el pan tenga una corteza más elaborada, es decir, que puede abrir mejor, va a coger un poco más de tono y eso se consigue a nivel doméstico pues poniendo una bandejita por debajo con un poquito de agua y esa agua pues se convierte en vapor y va a dar ese ambiente húmedo al horno que es importante para hacer el pan. Y luego el tiempo de horneado, pues bueno, dependiendo de la pieza puede ser entre 45 minutos, 1 hora y media, depende mucho del tipo de pan. La temperatura entre 200-250 sería la temperatura de pan,
que puede ser al principio entre 220 y 250, dependiendo del pan que sea, y luego al final de la cocción pues ya baje a 220, 200. Hemos empezado con grupos de consumo porque el hacerlo para grupos de consumo pues nos permite, por una parte, abaratar el coste que le llega al consumidor, que no haya un intermediario de por medio y que ninguno de nuestros productos se desperdicie, ¿no? Uno de nuestros problemas al final es la distancia, ¿no? Cuando vinimos a vivir aquí eso no nos parecía una dificultad, no teníamos familia tampoco, entonces movernos con el coche era muy fácil. Ahora vemos que bueno, también teniendo familia, el moverte cuesta mucho más, entonces pues a alguien que se vaya a vivir al medio rural y que vaya a pensar en montar un negocio es algo que hay que tenerlo en cuenta desde el principio, ¿no? El cómo luego vas a distribuir tu producto, pues ten en cuenta eso, la distancia que vas a tener de donde luego lo vas a vender. Lo que nosotros buscamos es que nuestros productos sean valorados por lo que son, ¿no? Al final hemos hecho una apuesta por pan ecológico, pero sobre todo hemos hecho una apuesta por un pan de calidad, ¿no? Es decir, nosotros aquí no lo vendemos, tampoco, o sea, vender el pan con la etiqueta de ecológico por mí no tiene un valor, ¿no? Tiene el valor en sí de base, ¿no? Que ecológico sí, por supuesto, pum, pero que no sea la bandera de hago pan ecológico, ¿no? Hago pan de calidad y si es ecológico mucho mejor. Entonces también la idea es ofrecer al pueblo, a la gente, pues un pan de calidad que puedan comer, sin más. Y yo creo que por eso ya tiene el valor y creo que por eso es lo que va a tener sentido, ¿no?